y glorificando el nombre del Señor. Se trataron de mantener serenos en la presencia confiando en Dios y en su fe. Tenemos una llamadita. Buenas noches, adelante. Aló. Buenas. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Acerca de la fe es la certeza de lo que no se ve. Quiere decir que si nosotros no vemos a Dios y le pedimos a Dios algo que necesitamos y Dios nos lo concede, eso es la fe. Ok, gracias. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Así es. Siempre cuando nos llamen, hermano, pues díganos con quién hablamos y desde dónde nos están llamando. Es importante para nosotros. Entonces, pastor, Pablo fue un personal, un apóstol, que es el apóstol de los gentiles. Gracias a Dios por habernos dado a Pablo. Tuvo una fe pues enorme, digo, después de su convicción. Amén. Porque nadie, pues cuando ya no es cristiano, no puede venir esta fe a... sí, tenemos otra llamada. Buenas noches. Adelante. Sí, buena. Sí, ¿de dónde nos llama? ¿Con quién hablamos? Hello. Sí, buena. Sí, le escuchamos. Adelante. No, dando mi opinión sobre la fe. Adelante. Quiero decir, hermano, que la fe, si abreviamos, es creer, es lo mismo que creer. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Le escuchamos. Adelante. Parece que el hermano, pues, sí. Continúe, pastor. Sí, entonces, es cierto lo que decía el hermano, es creer. Por eso nosotros, mucha gente dice, pero mira, aquí en tu iglesia no hay nada, no hay un cuadro, no hay nada. ¿Y cómo oran, cómo piden? Bueno, es que eso es fe, pedir a Dios sin estarlo mirando. Así es. Porque lo sentimos en nuestro corazón. Entonces, como decía ahorita, el apóstol Pablo, cuando estaba preso, que hablábamos de la actitud, que era la pregunta que teníamos en el aire, estaba que orando y cantando himnos. Allí Pablo y Silas no se pusieron a pelear, a decir, mira, nosotros que somos predicadores, cómo estamos aquí, pasando trabajo, ahora andamos, mira cómo nos metieron presos, nos han golpeado, estamos sangrando. Y no le dijo Silas a Pablo, ora tú, porque a ti es que Dios te oye más. No, sino oraron los dos. Cantando himnos, tampoco dijeron, aquí Satanás nos tiene aquí, ahora sí es verdad, mira cómo el enemigo nos tiene, mira cómo el enemigo nos tiene ahora, qué problema, qué dificultad, qué ellos hicieron. Señores, estaban adorando y glorificando el nombre de Dios. ¿Y qué sucedió? Lo que se esperaba, las cárceles se abrieron, la cárcel se abrió de tal manera que los grillos se soltaron de sus manos y sus pies, ¿verdad? E incluso un hombre que necesitaba salvación recibió a Cristo en su corazón, el carcelero. Sí, y toda y su familia se bautizaron. Se iba a matar al carcelero porque no lo encontraba ahí. Claro. Y quiso matarse, pero Pablo dijo, no, estamos aquí, no nos hemos ido. Sí, porque cuando tú eres un hombre que tiene una actitud de fe en frente a los diferentes problemas que te da la vida, que van a llegar, tú te mantienes sereno, no empiezas a pelear, no empiezas a quejarte, sino que confías y te agarras de Dios. Entonces, la victoria es entregada a ese individuo. Así es. Acordémonos del episodio que relata Lucas. Lucas habla de un enfermo que estaba, un paralítico, que fue llevado por 4 amigos ante Jesús. Acuérdate que no podían llegar a Jesús porque mucha gente lo estaba arropando. Se subieron por el tejado y allí llevaron a Jesús, lo bajaron frente a frente. Bajaron, sí, el enfermo por ahí. Dice la palabra. Y a Jesús, al ver la fe de sus amigos, sanó al paralítico. Sí. Pero ellos pensaban, si lo llevamos, si lo ponemos enfrente de Jesús, el hombre va a sanar de una vez. Varón, es que eso es así. El que tiene fe no se devuelve. El que tiene fe, el que mira a Jesús, hermano, sigue hacia adelante. Varón, y estamos viviendo tiempos tan difíciles que el que no se agarre de la fe en Cristo Jesús, en Dios, a través de la fe, no va a poder sostenerse. Pastor, pasó también con la esposa de Lot, que parece no tuvo fe y miró hacia atrás. Sí. Al mirar hacia atrás, pues perdió todo, su vida incluso. Perdió todo porque puso su fe en el dinero, puso su fe
Míralo cómo se ve, se mira para Sodoma. ¿En qué vas a pasar? Exacto. Lo que confiamos en Dios no nos importa qué va a pasar, sino confiar en Dios siempre. ¿De eso veníamos hablando? Perfectamente. Sí. Confiar siempre en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jehová Dios, que es quien nos ha puesto a nosotros pues en este mundo para con un propósito. Él nos ha llamado, Señor, como lo ha llamado a usted y a usted, hermana, como lo ha llamado, pues es para que confiemos, para que esa fe aumente cada día más, para que pidamos en nuestras oraciones que el Señor aumente, como dijeron los discípulos, nuestra fe. Le hace falta que cada día aumente más nuestra fe y así haremos muchas cosas que en realidad nos vamos a asombrar de ella por esa gran fe que debemos tener, por esa fuerza, y es tratando primeramente de hacer la cosa de Dios, buscarle el reino de Dios. Tenemos una llamada. Buenas noches, adelante. Sí, adelante. Adelante, le escuchamos. Aló, buena. Sí, buena. Le oímos, adelante. Sería bueno que... Sí, le escuchamos. Al máster que le diga siempre a la gente que está en el aire que hable, porque si se pone a que escuchar... Sí, diga, hermana. Sí, le escuchamos. Parece que tenemos... Sí, le escuchamos. Adelante. Bueno, parece que la gente no está entendiendo el lenguaje cuando lo hacemos así, que hable. Es bueno que la gente sepa. Parece que quizás hay un retraso en cuanto a... Si nos miran y observan quizás el retraso, no se van a poder comunicar. Tienes que cuando el máster te hable allá y tome la llamada y te diga, habla, tú das tu nombre y expone lo que crees y de dónde llamas. Y porque si entramos en conversación con nosotros, entonces se va a perder el tiempo porque no nos vas a escuchar por el delay que hay. Sí, o sea que hay, siempre en la televisión hay un pequeño retraso de que llama y que perfectamente. Pues bien, pastor, entonces esta fe que debemos de agrandarla cada día más, Jesús pues dijo si tuvieran pues su fe siquiera del tamaño de un grano de mostaza, pues le dirían a esa montaña pues quítate, o a ese árbol arráncate y plántate en el mar, y el árbol obedecería. Entonces, si eso es del tamaño de la semilla de una mostaza, imagínense cuando nuestra fe pueda agigantarse y ser más grande del tamaño de una semilla de mostaza. ¿Qué pasaría, pastor? Jesús mismo quiso demostrarle a los discípulos que no era necesario tanta fe. Sí, sino que con ese, pero que fuera una fe verdadera. Exacto, sí, una fe verdadera, y que no es necesario tan grande, no más que con un pequeño pedacito de un grano de mostaza o un grano de mostaza. O sea, que no es necesario ni tanta fe, no más que con un grano de mostaza. Pero que no se confunda, pastor, que no se diga ni tanta fe, sino que esa fe que tú tengas sea verdadera fe. Claro. No una fe ficticia de que si hay, si no se hará, si se hará. Entonces eso no es fe. Seguro. Eso no es absolutamente nada, sino tener una fe dañada. Una fe dañada. Por eso es que la fe no se pone ni en el milagro, ni en la persona que está haciendo el milagro, ni en los medios, sino que se pone la fe en Cristo. Una vez yo ponga mi fe en Cristo, entonces sí voy a tener la capacidad para llorar, creyendo que Dios me está escuchando. Y así lo hago, Dios me va a bendecir. Entonces, yo te hago una pregunta. Tú que nos ves en esta noche, que dices que tienes fe, ¿cuál es la actitud que tú presentas cuando tienes problemas? ¿Qué actitud tomo yo? ¿Qué actitud asumo yo cuando tengo algunas dificultades y algunos problemas que aparentemente no puedo resolver? Me enojo, peleo, grito, golpeo a la gente que está a mi lado, maldigo a Dios, digo, ¿para qué existe Dios? ¿Qué actitud tomo? Es importante analizar eso, porque dependiendo la actitud que tú tomas, estás poniendo al desnudo el tipo de fe que tenga, o si verdaderamente tienes fe en el Señor. Acuérdate de Pablo y Sila. Cuando se vieron en problemas y aprietos, ellos adoraron y estaban tranquilos. El hombre varón que tiene fe en el Señor, aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, aunque vengan grandes problemas, se mantiene confiado. Pastor, otra de la fe que aparece en la Sagrada Escritura es la de los 3 jóvenes que Nabucodonosor iba a meter al horno.
Abednego, no recuerdo cómo. Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, sí, sí. Esos jóvenes tuvieron una fe extraordinaria, ellos confiaron en su Dios, ellos decían que pues no importa que si lo mataban, no tenía ninguna importancia, porque Dios lo iba a respaldar. Y miren lo que sucedió, pues los jóvenes pues salieron, y dice salieron con su ropa más blanca de la que le entraron. Sí. O sea, salieron con toda la gloria de Dios, porque confiaron en que su Dios, nuestro Dios, el Dios de usted, hermano, que no ve, pues lo iba a salvar, y así sucedió. ¿Y cuál es el caso de Daniel? Usted puede leerse a Daniel. Daniel fue contrarrestado para que dudara de Dios, para que negara al Señor. Sin embargo, él no se postró a hacer otra cosa que fuera de lo que Dios le decía. Y cuando lanzaron a Daniel al foso de los leones no pudieron comerse a Daniel, porque Daniel tenía su fe puesta en el Señor. Y por fe también, pastor, se abrió el Mar Rojo. Si hubiese tenido fe, no se hubiese sucedido este gran milagro, pero por esa fe que tenía ¿cómo se llama? Se me va Moisés, por esta fe tan grande que tenía, más Aarón y el pueblo israelita, pues se pudo abrir el Mar Rojo. Muchos de ellos no creían o no tenían esa gran fe, pero ya había quien el Señor puso como cabeza, quien era el guía, quien era la autoridad de ese grupo numeroso que Dios sacó de Egipto, pues era quien tenía el desempeño, la gran fe estaba puesta en él, y por eso se abrió aquel Mar Rojo, como está escrito, y ellos pudieron pasar. Donde pastor fueron también, algo milagroso sucedió ahí. Dice que el Señor pues bautizó su pueblo ahí para poderse unir a Moisés. Dice que fueron bautizados en las aguas del Mar Rojo y también en las nubes, que cuando llovía agua del cielo, pues fueron bautizados para unirse a Moisés y poder y beber y comer de aquel alimento que daba Dios, y de beber de esa roca que era Jesucristo. Qué lindo, pastor. Sí, sí, la fe es algo increíble, y llamamos a los hermanos, a los amigos que se sienten con la necesidad de aumentar su fe, que lo hagan, que no lo dejen para mañana. Pastor, otra fe interesante que veo es la de aquella persona cuando estaban crucificando a Jesucristo. La gente le dice buen ladrón, no sé por qué era bueno, porque si era ladrón no era bueno nada, era ladrón. Pero él tuvo fe de que le dijo al Señor: cuando en tu gloria esté, recuérdate de mí. Y el Señor le dijo: pues desde hoy estará conmigo en el paraíso. O sea que tuvo fe en que ese hombre era el Hijo de Dios y que él podía salvarse. Quizás no pensó mi pastor ni que podía salvarse, pero su fe lo ayudó a que tuviera su salvación. Así es, y es bueno, por eso, porque mira qué sucede, cuando nosotros tenemos fe, somos bendecidos. La fe acarrea bendiciones para tu vida. Y estuve mirando ahí en internet hace unos días, que alguien publicaba que a las personas que tenían fe en el Señor eran menos propensos a sufrir de infarto, depresión, tristezas y angustia. Claro, porque ya lo está acompañando algo grandioso que solamente viene de Dios, que es esa fe. Tú sabes lo que es cuando el médico te dice tiene cáncer y te muere en 2 años o en 1 año. Tú dices no, yo tengo fe, Dios puede sanarme. Ajá. Otra cosa por fe, pastor, cuando a Pablo lo mordió una serpiente venenosa, que ya todo el mundo pensaba que a Pablo pues se iba a morir porque lo picó esta víbora venenosa, y Pablo tuvo fe y dijo: no, yo no me va a pasar absolutamente nada porque el Señor me ha enviado a Roma. O sea, si ya él confió en Dios de que era mandado a Roma y que él tenía que llegar a Roma, porque el Señor lo envió. O sea, por culebra venenosa que le picara o lo que fuera, o tormenta en el mar, como sucedió, su fe no le falló porque él sabía dónde Dios lo había enviado. Así es. Y tú sabes algo, analizando eso, muy importante, ¿cuántas veces nosotros, por ejemplo, a nosotros Dios nos ha llamado con un propósito? Tú hablabas de lo que dijo Pablo. Dios lo llamó con un propósito.
A nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, Dios nos ha llamado con un propósito. Y a veces dudamos de ese propósito. Hay una llamada. Buenas noches, adelante. Pastor, ¿cómo está? Me llamo Fran Mejía y yo vivo en Sabana. Yo quería decirle, el otro día usted habló, ¿por qué? Que yo le dije de el Salmo 41, que estábamos hablando de Judas. Yo lo encontré, hice mi tarea, y mi tarea está en Juan 13, capítulo 13. Usted se va a dar cuenta que el mismo Jesucristo dijo de su boca